Estamos en la segunda carta a los Corintios y la semana pasada estábamos hablando acerca del consuelo de Dios. Bueno, con eso comenzó la carta, porque lo que Pablo va a hablar a lo largo de toda esta carta definitivamente necesita del consuelo de Dios. En la parte que correspondía a la semana pasada, estaba Pablo justificando sus acciones, el por qué él no había ido a Corinto todavía, o probablemente sí fue, pero tuvo que salir pronto y hasta la fecha no había vuelto. Recuerden que en la iglesia había gente que estaba comenzando a minar el ministerio de Pablo. Habían quienes decían, sí, Pablo es un pequeñito, a través de sus cartas es muy hecho el bravo, muy hecho ahí sí yo corrijo todo de la iglesia, pero en cambio cuando estaba de frente, en cambio no tiene mayor contundencia y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, y por la situación que él no estaba en Corinto, entonces la gente había comenzado a hablar de esa desconfianza o a sembrar desconfianza entre los corintios con respecto al ministerio y al amor que Pablo sentía con respecto a ellos. Hoy que comenzamos que vamos a mirar el capítulo 2 de Corintios 2, nos vamos a dar cuenta de que esta porción o de que este capítulo habla sobre el amor. Y uno dice, pero el amor ya lo habló Pablo en 1 Corintios 13. Bueno, ahí él habla acerca del amor y cómo debería ser, pero en esta porción él habla acerca del amor práctico. O sea, no solamente lo explica como debe ser, sino que él lo muestra vivencialmente como debería ser. Y entonces, a partir de esa premisa y de esa introducción, veamos lo que hoy la carta tiene que decirnos. 2 Corintios 2, 1, dice: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pues si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo en esta primera carta nos está mostrando que en el amor mis sentimientos no son lo primero. En el amor del mundo sí, en el amor del mundo mis sentimientos son lo primero, lo segundo, lo tercero y todo. Entonces pues el pensamiento es, ya no te quiero, ya no te amo. Y como ya no te amo, yo no puedo traicionar a mis sentimientos, por tanto, adiós, esta relación se termina. Pero eso es en el amor del mundo. La cultura del mundo nos enseña eso. Ese amor tan centrado en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en una relación matrimonial, cuando la otra persona no hace lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito, entonces me siento frustrado y siento que esa relación no funciona. Entonces, al sentir esa frustración, pues digo, hasta ahí llega. En el amor de Cristo o en el amor de Dios, no es que no tenga sentimientos. Por supuesto, el amor de Dios involucra sentimientos, pero valora mucho más los sentimientos del otro que los sentimientos míos. En ese sentido, a veces cuando he dado el seminario de matrimonios o hablamos de matrimonios, solemos dar ese ejemplo o usamos esa expresión de hay que traer agua a mi molino. Entonces, cuando solamente estoy pensando en mí y en mis necesidades, obviamente yo tengo que quitar el agua de nuestro matrimonio para llevarlo a mi molino.
Pero siempre hemos dicho, ¿y qué tal si dejamos de luchar por nuestros derechos y comenzamos a luchar por el derecho del otro? En vez de traer agua a mi molino, empujo agua al molino de mi cónyuge. Si eso mismo hace mi cónyuge, entonces no tendremos que luchar por nuestros derechos, sino que estaremos haciendo lo que el Señor nos manda, que nos honremos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que vivamos los unos por los otros. ¿Cuánto más en el matrimonio? ¿Cuánto más en la relación de hijos? ¿Cuánto más en las relaciones laborales inclusive? Pero siempre estamos tan centrados en el egoísmo del yo, que entonces las cosas no funcionan. En esta porción bíblica, en estos 4 versículos, se nombra o hace referencia 6 veces a la palabra tristeza. Es tristeza o contriste o angustia, ¿sí? Lo nombra 6 veces. Es tanto el énfasis que Pablo está poniendo en esto, que sí, definitivamente tristeza es lo que nosotros conocemos como tristeza, pero también en otras porciones bíblicas esta misma palabra se traduce como dolor. Y la tristeza y el dolor son 2 cosas diferentes. Lo que Pablo está diciendo, estaba muy dolido y estaba muy triste. ¿Recuerdan cómo termina 1 Corintios 1? Les dice, o sea, porque tengo misericordia de ustedes, no he ido todavía a ustedes. Y no es en el sentido de, se salvaron porque si no les caía. No, sino les está diciendo, les amo tanto que si yo voy con este dolor, lo que voy a hacer es contristar también su corazón. Y en vez de que ustedes sean mi alegría, más bien yo les estoy haciendo daño y ustedes al recibir ese daño me darán daño. Volvemos al asunto matrimonial, por ejemplo. Y eso es lo que decía, ¿en verdad es tan importante ganar en un conflicto matrimonial? Porque, podemos ganar y podemos decir, sí, ya ves, yo tuve la razón, pero habiendo contristado el corazón de la otra persona. Y Pablo lo que está diciendo, yo me propuse ya no ir con tristeza ni con dolor con ustedes, porque cuando lo hago, estoy dañándolos también a ustedes. Por tanto, cuando digo tengo misericordia en no ir a ustedes, es porque no quiero hacerles más daño. Ese es el corazón de alguien que en verdad ama. Ese es el corazón de alguien que en verdad cuida. Pablo tenía todo para poner sus derechos por encima y decir, ustedes me están fallando, ustedes han hecho algo malo contra mí, ustedes están afectándome a mí, inclusive al hablar las cosas que están hablando me causan tanto dolor y tristeza que hasta mi relación con Dios se está dañando. Por tanto, mejor no quiero ni verlos. ¿No es cierto? Pero Pablo contrariamente dice, los amo tanto a ustedes que yo no quiero sacar toda mi frustración, todo mi enojo, todos mis derechos. Yo no quiero hacerlos valer delante de ustedes. Más bien yo quiero cuidarlos y protegerlos. ¿Cuántas veces los esposos podemos decir eso? ¿Cuántas veces podemos el esposo decir eso frente a la esposa y la esposa decir eso frente a su esposo? Los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Te amo tanto que quiero cuidar tu corazón, que quiero cuidar como tú te sientes. Y entonces Pablo está dándole más valor no a sus sentimientos, sino a los sentimientos del otro. En el versículo 4, él dice, o está expresando que cuando hablamos de los sentimientos del otro, tampoco es que estamos hablando acerca de actuar tontamente. Porque a veces eso pensamos que es el perdón, ¿no? Y más adelante vamos a hablar del perdón. Decimos, ¿sabes qué? Ok, te perdono, dejémoslo ahí, ¿sí? No, hagamos como que nada pasó. Y no, en verdad no es así. El perdón hasta cierto punto lastima. Y eso me van a entender bastante los papás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, por ejemplo con la vara,
sin duda los lastimamos. Pero hay una gran diferencia entre lastimar y hacer daño. ¿Sí? Nosotros les damos y corregimos a nuestros hijos cuando están pequeños y vemos que la situación con palabras no mejoró, entonces aplicamos la corrección con la vara. Y la vara de cierta manera sí lastima. Pero esa corrección, como dice la palabra, o sea, inicialmente no trae alegría, pero a la larga traerá sus frutos. Otra cosa es hacer daño, otra cosa es actuar con enojo y decir, es que ya no te aguanto y entonces, y lastimo, o sea, y maltrato. Entonces, en ese sentido estamos haciendo daño. Y definitivamente estamos en contra de eso. Pero en Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué tal si veo que tu matrimonio se está yendo a la borda? Y yo simplemente me callo y digo, no, mejor no le digo nada porque se van a ofender, se van a enojar. Créame, yo he perdido amistades por decir la verdad. Pero prefiero decir la verdad y que me digan, o que me digan, ¿sabes? ¿Cómo es posible que viste que mi matrimonio estaba mal? Me viste que mis hábitos estaban mal frente al matrimonio. Y no me dijiste nada, y hoy no tengo matrimonio. Si yo me callo, entonces estoy viendo más bien mis sentimientos, lo que yo creo que se debería hacer, frente a lo que es que me importe la otra persona. Prefiero que sean fieles las heridas del que ama, y tal vez por decirte las cosas como son y corregirte, y por eso hablo del perdón. No se trata de hacerlo locamente y decir, ok, te perdono. Se trata de hablar profundamente del problema y decir, mira, esto fue, esta es la situación, esto es lo que ha pasado. Y luego de eso, entonces viene la reconciliación. Si yo te digo, mira, tú al actuar groseramente me has herido, claro, el otro también se le va a lastimar y va a decir, pero es que mejor yo no quisiera que me digas nada. No, es necesario que te lo diga, porque o si no nuestra relación o nuestra amistad va a ser tan frágil que será hasta la próxima. Pero no, yo tengo que decir las cosas que son. Judas es el que dice, yo no quiero involucrarme, y entonces mejor dice, le doy un beso al maestro y con eso lo entrego. Yo no quiero involucrarme, yo no quiero tener problemas, yo no quiero que mi relación se vaya a dañar por decirle las cosas como tienen que decirse. Hermanos, prefiramos lastimar. Lastimar porque a la larga eso va a corregir cierto problema, no hacer daño. Nuevamente, recuerden, como dar vara a los hijos. En ese momento pregúntale a tu hijo si le dolió. ¿Te dolió que te haya dado 3 varazos? Por supuesto. Si dice, no me dolió, entonces fue un chiste, fue un juego. Y el corregir no es un chiste, no es un juego. Tiene que producir dolor. El dolor es uno, por no decir, el mejor maestro que tenemos en la vida. El dolor nos enseña muchas lecciones que en verdad valoramos grandemente. No estoy diciendo y hablando de entonces seamos masoquistas. Estoy diciendo que aprovechemos cada momento para ser edificados. Esto se aclara un poco más adelante en el versículo 6 y 7, dice el 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo se está refiriendo acerca de estas personas que han estado hablando mal de él. Se supone que probablemente fue alguien que fue enviado por el mismo Pablo, que contaba con la amistad y la confianza de Pablo,
Y esta persona llega a los Corintios y claro, como todas las personas a lo mejor comienzan a decir, wow, gracias, tú viniste, nos estás visitando. Y entonces a lo mejor él en su egocentrismo comienza a pensar en él y comienza a descalificar a Pablo. Sí, miren hermanos, yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, Pablo no viene, Pablo está incumpliendo. Que son cosas que a veces pasan, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, sí, definitivamente esta persona me ha causado mucho dolor, pero no solamente a mí, sino se los ha causado a todos ustedes. Y dice, de cierta manera, por no exagerar, porque está hablando de algo que ocurre en la iglesia. Pero el 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Lo que más o menos entendemos de esto es que esta carta dolorosa que Pablo envía entre lo que nosotros conocemos, 1 Corintios y 2 Corintios, esta carta en la que Pablo tal vez actúa de esa forma expresando su dolor. Y entonces esta carta es enviada con Tito y Pablo como que dice, chuta, creo que exageré un poco. Pero luego regresa Tito y Tito le dice, oye, esa carta surtió efecto, los corintios han recapacitado. Y entonces, ¿a qué se refiere? Que probablemente llega esta carta y Pablo hace un reclamo, como les digo, dolido de su situación. Y entonces la gente dice, hey, es verdad, esto está pasando. Y entonces a la persona que está dando estos chismes y levantando todas estas cosas contra Pablo, le dicen, hey, hermano, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué tú estás obrando de esta forma contra Pablo? ¿Por qué estás haciendo que nuestros sentimientos también se pongan contra Pablo? Entonces dice, a esta persona le basta, a tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te hoy has ganado a tu hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si alguien nos ha ofendido, no se trata de ir y hablarlo con todo el mundo. Muchas veces la primera ofensa que tenemos es, pastor, mire lo que me está haciendo esta persona, mire lo que ha pasado. No, el pastor no está para resolver todos los problemas que se puedan presentar. Si tienes algo contra tu hermano, otra versión dice, si has visto a tu hermano pecar, ve y repréndele. Pero dice, si has visto a tu hermano pecar, no dice si te cuentan por ahí. ¿Sí? Si te cuentan cosas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¿Sí? No es bíblico, pero creo que se aplica bien. Porque eso, o sea, si has visto, no es si me contaron por ahí. Hermanos que vienen con el chismerío santo. Bueno, no hay chismerío santo, es chisme. Y vienen, ay hermanos, les cuento esto, pero es para que oremos. No, o sea, si sabes algo, ve y habla con tu hermano. Ve y díselo. Y si tu hermano acepta esa reprensión, acepta eso que tal vez le va a doler. Le viste que anda por ahí con otra persona que no es su cónyuge. ¿Qué tienes que hacer? Ir y hablarle y probablemente la reprensión le va a lastimar. Pero no lo va a matar. Lo va a ayudar. Entonces Pablo está diciendo, sí, esta persona me causó mucho daño. Y ustedes ya lo han reprendido, ustedes, muchos le han reprendido. La iglesia mismo le dijo, hey hermano, tú has estado obrando mal y como consecuencia hasta nosotros hemos estado hablando mal. En la iglesia es gracioso a veces esto que se habla sobre la disciplina, porque Pablo está hablando de disciplina. Y digo es gracioso porque generalmente la disciplina nos vamos a los extremos. Hay iglesias que dicen, no, yo aquí no aplicamos la disciplina, todos somos amor y paz. Y hay otras en las que en cambio hasta por vestir de como vistes, o si te peinaste y te hiciste chueca la raya, hasta por eso eres reprendido y eres disciplinado. ¿Qué es lo que nosotros creemos en Arco Loja? Pues nosotros creemos en la disciplina. Pero también creemos que ya estás muy grandote para darte vara. Y en Kids
no es nuestra responsabilidad corregirlos, es la responsabilidad de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros cuando miramos que alguien está no necesariamente pecando, porque la disciplina y la corrección no solamente se aplica cuando alguien peca, sino también cuando ciertos principios no son cumplidos, que no necesariamente es pecado, pero definitivamente no estás andando bien. Entonces es como que yo te viera manejar tu vehículo y te estás durmiendo. Y yo simplemente diga, mejor no le digo nada. No, tarde o temprano se va a dormir y nos vamos a volcar y qué desastre pueda pasar. Entonces lo correcto, si tú ves que el que va conduciendo se está durmiendo, tú le dices, hey, descansa. Ven, siéntate aquí en el copiloto, déjame manejar. Tú descansa en el Señor. Busca el consuelo del Señor. Eso es lo que creemos nosotros como disciplina. No es, pero es que me están quitando el privilegio de servir. No, brother, no, hermano. No es que queremos quitarte el privilegio de servir. Lo que queremos es que puedas descansar, porque si continúas por esa vía, te vas a terminar haciendo daño tú, y se va a hacer daño a tu familia, y se va a hacer daño a quienes están a tu alrededor. Por tanto, es mejor, cuando estoy cansado, cuando estoy fatigado, descansar. Eso mismo deberíamos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos también tenemos que aplicar una disciplina, pero la disciplina que aplicamos con nuestros hijos también tiene que ser una disciplina no hecha en el enojo, sino hecha en el amor. Porque si yo simplemente saco mi frustración, es que ya no le aguanto. En el seminario para padres hablábamos que nuestros hijos son pecadores igual que nosotros. Y que en ese sentido nosotros no estamos para juzgarlos, sino que estamos para unirnos a ellos y apoyarlos. No quiere decir que no tengamos que disciplinarlos, quiere decir que, también tengo que entender que su necesidad de Dios es la misma que tengo yo. Dice, y en un relato bíblico dice que llevaron a una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio delante de Jesús. Probablemente esta mujer había sido humillada y vejada. ¿Por qué? Porque dice que fue descubierta en el mismo acto. O sea, no es que esperaron que salgan los amantes. No. Vieron que estaban en el acto. Siempre me he preguntado, ¿a estos los estaban siguiendo? ¿Estos estaban ahí dándoles caza? ¿Alguien quería algo contra esta mujer? Y entonces fue encontrada en ese mismo acto y probablemente fue llevada desnuda o semidesnuda delante del Señor, humillada delante de todos. Y entonces todos le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en acto de adulterio. La ley dice que debemos apedrearle. Dice que el Señor estaba ahí con una varita escribiendo algo en la tierra. No sabemos qué. Tal vez estaba escribiendo la ley mosaica, no sé. Y él no se opone, él solamente dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Poco a poco, dice la narración bíblica, que comenzaron a botar sus piedras al piso y comenzaron a irse. Jesús levantó su mirada y no había nadie y dijo, ¿quién te acusa? Nadie, Señor. Pues yo tampoco, vete y no peques más. Mira lo que hace el perdón. El perdón no es, verás, si vuelves a pecar, el primero que te va a apedrear soy yo, porque yo sí puedo. No le dice eso. Le muestra amor, le muestra restauración. Le dice, ok, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Qué manera tan poderosa de perdonar. Preguntémonos si nosotros perdonamos de esa manera o a ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que, o sea, yo sí la dejo pasar, ok, ya, te perdono, pero estoy esperando, estoy a la defensiva por la próxima vez. Y esa no es la forma de perdonar. El perdón libera,
El perdón suelta, el perdón cree. Nadie garantizaba que esta mujer no vuelva a caer en adulterio. Nadie dijo, verás, aquí firmo que si vuelvo a caer en adulterio entonces me apedrean. No, nada. Jesús no le pidió garantías. El que nos da garantías es Él. No nos pide garantías. ¿Recuerdan lo que vimos en Corintios? Hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Arra, yo no sé si tuviste esta semana para preguntarte lo que es. Pero arra es un dote o es una prenda que se da previo al cumplimiento de algo. Lo que está diciendo, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos da el Espíritu Santo? Porque Él está garantizando nuestra salvación, está garantizando que somos hijos. Aquel que tiene su Espíritu Santo es hijo de Dios y está garantizada tu salvación. No te la está garantizando nadie más que Él. Y Él te está dando la dote. La dote de la salvación es el Espíritu Santo en ti, las arras del Espíritu. Pero en este caso, Él no está pidiendo garantías. Él no está diciendo, garantízame que no vas a volver a pecar. Él está diciendo, vete y no peques más. Te está dando libertad. Está trayendo libertad a tu vida. La disciplina sin duda no es causa de gozo. La prueba es otra cosa. Me acordaba esto porque hace 2 semanas alguien en un grupo de conexión me preguntó ¿cuál es la diferencia entre la disciplina y la prueba? Creo que lo más claro es que la disciplina no trae gozo. Nadie se goza y dice, yo nunca he visto a uno de mis hijos saliendo después de que les di vara. Bueno, ahora ya están más grandes, ya casi no se les da vara, o mejor dicho, no se les da vara y tal vez les hace falta. Pero no salen gozándose y diciendo, ¡ay, qué lindo, mi papi me dio 3! No ha pasado, no, definitivamente. No les ha causado gozo. Pero a la larga sabemos y hemos mirado, y ellos también lo dicen, o sea, realmente funcionó, resultó. Entonces la disciplina no es causa de gozo. La prueba probablemente sí genera gozo, porque la prueba es evidenciar la vida cristiana para quien es hijo de Dios, ¿no? Entonces tenemos 2 respuestas frente a la disciplina. La una es me escapo de la disciplina y la otra es me ejercito en la disciplina. La palabra de Dios dice que hemos aprendido el discernimiento del bien y del mal porque hemos ejercitado nuestros sentidos. Entonces ha sido ejercitado ¿cómo? A través de la disciplina. La otra es mejor me escapo. No, aquí en esta iglesia me disciplinan, o entonces mejor me voy a otro lado donde no me digan nada. No estamos diciendo que no se deba disciplinar, y no estamos diciendo que si alguien está haciendo las cosas mal no se tenga que hacer. No, estamos diciendo lo contrario, se debe hacer, pero se debe hacer en un marco, como nos está mostrando Pablo, de que sí, hay que decir las cosas como son, pero mira lo que dice el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis azotarlo y patearlo. No dice eso, ¿no es cierto? Dice perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que, aparte de que me ofende, tengo que perdonarle, y no solamente perdonarle, sino consolarlo. Sí, hermanos queridos. Aquí quiero hacer una aclaración. Tal vez ustedes escucharán prédicas en las cuales se está hablando acerca de esta porción, y muchos predicadores suelen asociar esto a lo que pasó en 1 Corintios, a este hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra probablemente. O sea, estaba en una relación incestuosa, ¿ya? Y recuerdan lo que dijo Pablo a ese, entréguenlo a Satanás. Entonces muchos dicen, mira, aquí él está hablando ya de esa restauración, parece que ese hombre se arrepintió. No, siempre contextualicemos. Pablo viene hablando acerca de la ofensa que él ha recibido con respecto a que alguien está hablando mal de él, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, Pablo dice, sí, me ha causado dolor a mí, les ha causado dolor a todos ustedes, ya ustedes todos lo reprendieron a él, pues entonces, pues ahora perdónenle, ya lo reprendieron,
Ahora perdónenle y consuélenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque la reprensión causa tristeza. Nuevamente hablando acerca de nuestros hijos, nosotros reprendemos a nuestros hijos y si después de eso continuamos y nos vamos y no le hablamos a nuestros hijos 3 días, estoy enojado con mis hijos, entonces la reprensión no fue reprensión, sino fue un abuso, fue algo que simplemente sacaba mi frustración. Cuando yo corrijo a mis hijos, cuando ya les hablé y les digo, mira, voy a darte vara, por ejemplo, hablando de niños pequeños, ya si son más grandes, obviamente hablarás con él, tal vez utilizarás otras cosas como la pérdida de privilegios, ok, tu celular 1 mes, o no sales, o no te voy a dar nada 2 meses, no sé, ya esas cuestiones son cosas que tú y tu cónyuge deben mirar qué tipo de reprensión. Pero si yo ya hago eso, después de eso tengo que consolarlo. O sea, le quité el celular y le duele, al adolescente le duele, a un adulto le dolería. Sí, porque los adultos también ahí pegados al celular viendo TikToks, los TikToks de Arco, ¿no? Quítale también el celular, un ratito está bien, pero a un adolescente le va a doler. Y entonces luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar enojado el mes, 2 meses que no le das el celular? No, tienes que consolarle, tienes que abrazarle y decirle, yo sé, hijo, yo sé, hija, que esto te duele. Yo sé que esto ahora es causa de dolor para ti, pero tarde o temprano esto será una lección para tu vida, porque el maestro dolor te va a enseñar. A veces como padres no queremos que a nuestros hijos les toque ni siquiera el viento. No hagamos eso. No maltratemos a nuestros hijos evitándoles que aprendan. Entonces Pablo está diciendo, ok, hermanos, sí, yo también ya le mandé una carta dolorosa. Esta carta dolorosa ha sido entendida por ustedes y ustedes lo han reprendido, porque dice que no fueron pocos los que lo reprendieron, sino fue reprendido por muchos. Entonces su tristeza, su humillación era grande. Entonces dice, bueno, ahora perdónenle y consuélenlo. La próxima vez que tú perdones a tu cónyuge, no le digas, ok, te perdono, ahí quedas, ¿no? Verás, me la vuelves a hacer. No, es, ok, te perdono. Sé que esto duele. Sé que estás humillado. ¿Sí? Trae libertad. El consuelo de Dios trae libertad. Y ese consuelo, si es honesto, es real. Porque nosotros podemos decir, pero es que Señor, ¿cómo puedo hacer eso? Es que tú no sabes, Señor, cuánto me ha humillado. Tú no sabes cuánto dolor me ha causado esta persona. Tú no sabes cómo me ha hecho sentir. Y Cristo dice, ¿quieres tocar mis manos? ¿Quieres poner tu mano en mi costado? ¿Me hablas a mí de que yo no sé lo que es sufrimiento? ¿Me hablas a mí de que yo no sé lo que es humillación? Voy a ser un poco infidente en algo personal conmigo. Cuando preparaba esta prédica, y esto fue el día lunes que comencé a prepararlo, miraba esta parte y, siendo honesto, hace algún tiempo, casi 1 año, tuve un conflicto con mi hermano. Muy doloroso. Realmente laceró mi corazón. Y en verdad dejé de hablarle, dejé de tener contacto con él. Perdí muchas oportunidades realmente de acercarme a él. Perdí la oportunidad de despedirme porque se fue a vivir en otro país y quién sabe cuándo volveré a verlo. Porque mi dolor me apartó de él, mis derechos, todas las cosas que estaba sintiendo en mi corazón, no.
Y sabía que su palabra dice, pues tienes que perdonar y todo lo que todos sabemos. Pero en verdad es difícil. Pero cuando llegué a esta parte y me puse a pensar, entre tú y Cristo, ¿quién pecó? Yo. Entre tú y Cristo, ¿quién se humilló? Él. Definitivamente no pude seguir manteniendo esa posición con mi hermano, porque él hace unos 2 meses me escribió y me puso, hey, estemos bien. Y yo decidí no contestarle porque aún mi dolor era tan fuerte y tan grande. Pero dije, yo no puedo seguir manteniendo esa posición. Yo no puedo seguir manteniendo mis derechos, mi dolor, como una excusa para no hacer esto. Y ese mismo momento me senté y le escribí. Y le dije, en verdad, sí, lo primero que hice es decir las cosas por las cuales estaba dolido. No acusándole, sino haciéndole saber mi dolor, haciéndole saber cuán afectado había estado. Porque es necesario, y yo sé que esas palabras probablemente a él lo lastimaban, escuchar o leer todo lo que le había escrito. Pero después le decía, pero ya no tengo nada absolutamente contra ti. Ya no tengo nada, te perdono y te amo. Definitivamente, si tengo que decir de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, esa probablemente es la más difícil. En mi vida, y no solamente en mi vida personal, sino en mi vida ministerial, he sido muy ofendido, muy dañado por gente que amo y que he amado. Gente que ha levantado falso testimonio contra mí, que ha vituperado el ministerio que tengo, que Dios me ha dado. Pero definitivamente no me ha dolido. He podido manejarlo en madurez. He entendido que sí, probablemente gente como la que estuvo en Corinto hablando mal de Pablo, también es gente que habla y que meterá cizaña en medio de la congregación. Pero así como Pablo entiendo y digo, bueno, ya fue reprendido. Hoy inclusive somos compañeros de ministerio, tal vez de muchos de los que tal vez en algún momento pensaron y creyeron esas cosas sobre mí. Pero definitivamente ningún dolor fue tan profundo como el que causó a alguien que tiene más acceso a mi corazón, como es mi hermano. Es mi único hermano varón y es mayor. Entonces, como el puchito de la casa, pues siempre lo vi como mi ejemplo, más cuando mi papá no estuvo presente durante mi crianza, formación. Entonces yo le he mirado a él y entonces lo que él hizo laceró muy profundamente mi corazón. Y créame, durante todo este año he estado buscando todas las excusas para decir, tengo razón, tengo motivos, tengo que alejarme de gente tóxica que trae problema a mi corazón y sigo manteniendo aquello. Pero la verdadera razón por la que yo no me acercaba a mi hermano es porque no quería perdonarlo. Y esa es la palabra, no quería perdonarlo. Y si me preguntan si el lunes quería, no quería tampoco. Pero Él me ha perdonado más. Y su amor me embarga. Y si su amor me embarga, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? No es porque mis sentimientos tengan que ser defendidos. En el amor de Cristo mis sentimientos no son tan importantes como los sentimientos de la otra persona. Él me respondió horas después y sí, definitivamente estamos bien. Estamos bien. Tomará un tiempo
caminar juntos, volver a hablar de las mismas cosas que hablábamos antes. Tomará tiempo y debe ser muy intencional. Porque tal vez si decimos, no, ya está ahí la cosa y lo dejamos ahí, todavía hay dolor y todavía no hay el sentimiento de quiero abrazar a mi hermano. No, todavía hay el sentimiento de dolor. Por eso tengo que ser intencional en buscarlo y él tiene que ser intencional en buscarme. Si no, la distancia nos separará. Sé que muchos pueden pensar, ¿y cómo el pastor y ha estado predicando así un año? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. No, hermanos, si hablo esto es porque no tengo temor a lo que enseño. No tengo temor a lo que hablo. Soy transparente con lo que hablo y enseño. Y yo sé y entiendo que no es fácil, que no es sencillo, no es tan fácil como leer. Es que si ustedes no perdonan, mi Padre que está en el cielo no los puede perdonar. No, no es una extorsión de parte de Jesucristo para que nosotros perdonemos. Lo que está diciendo es, ¿acaso no entiendes el amor de mi Padre hacia ti, que ha dado todo por amor a ti, aun cuando no lo mereces? Cuando entiendo eso digo, no, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo voy a seguir sacando de bandera mis derechos cuando yo debo perdonar? Porque Cristo me perdonó. Él entiende mi sufrimiento, Él entiende mi dolor, Él entiende mi humillación, porque Él lo vivió primero. Vamos terminando porque se me pasó el tiempo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Lo que está diciendo, he perdonado delante de Cristo. He perdonado. Yo ya no tengo excusa en decirle al Señor, es que me humilló, es que ha faltado a su palabra. No. Ya no tengo. Delante de Dios, y esta es una frase que mis hijos suelen usar mucho, ¿no? Delante de Dios me dices, delante de Dios me perdonas. Sí, porque Pablo dice, he puesto como testigo mi amor hacia ustedes. Ahora yo también les estoy diciendo que ustedes confirmen el amor para Él. O sea, perdónenlo y consuélenlo. Confirmen el amor que ustedes dicen tener en Cristo. Confírmenlo con esta persona que no solamente me ha dañado a mí, sino que también dañó a la iglesia. Confirmen el amor con Él. Porque con este fin les escribí, para ver si realmente podemos ser obedientes. No obedientes a mi carta, obedientes a lo que Dios nos está pidiendo o demanda de un verdadero hijo de Dios. Y si ustedes lo perdonan, pues entonces yo también lo he perdonado. Y todo esto lo hemos hecho delante del Señor, porque Pablo entiende que no es en la fuerza de Él que Él puede perdonar, sino Él entiende que es en Cristo que puedo realmente perdonar y sanar. Y tal vez necesitamos eso hoy, este día. Por eso creo que si Dios nos está hablando acerca del amor práctico, necesitamos ponernos delante de Dios y ver si en realidad hemos perdonado a nuestro cónyuge, si hemos perdonado a nuestros padres, si hemos perdonado a nuestros hermanos. Si yo te cuento lo que te cuento, no es para decir, soy mejor persona. Te cuento porque si esto confrontó mi vida, lo que espero es que hoy confronte tu vida. Y que tú hoy, aunque no esté esa persona aquí, y si está, creo que deberías correr a esa persona y ponerse a cuentas. Y si no está en este lugar, pues perdónale aquí y hazle saber sobre tu perdón después. Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonamos, estamos poniendo un terreno fértil para Satanás. Es decirle a Satanás, tú aquí no puedes entrar, pero voy a dejar la puerta abierta.
Y Satanás no es un caballero. Él está esperando cualquier espacio para atacar tu vida. Entonces, la falta de perdón lo que va a hacer es, primero, traer gran tristeza, es lo que dice la palabra. Y después va a traer un terreno fértil donde Satanás podrá hacer sus maquinaciones. Pablo cambia radicalmente lo que viene diciendo, y el versículo 12 y 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo está diciendo: cuando fui a Troas, sí, definitivamente Dios me abrió puerta grande para el evangelio, pero había gran tristeza en mi corazón porque estaba esperando a Tito. Habíamos quedado con Tito a encontrarnos aquí para que él me traiga una respuesta de Corinto y me diga qué fue lo que pasó. Y no llegó, y entonces eso que aquejaba y traía gran tristeza en mi corazón no me permitió traer el evangelio y gran gozo a Troas. Por eso mejor fui a Macedonia. Fíjate cómo la falta de perdón, el dolor y la tristeza puede interrumpir grandemente lo que Dios quiere obrar a través de nosotros. Realmente, ¿cómo afectan los conflictos no resueltos? Aquellas cosas que dijimos ok, pasó, pero que todavía sigue siendo un problema en nuestro corazón. Bueno, sabemos que Tito se encontró luego con Pablo y le dijo que la carta fue un éxito, pero en ese momento no había pasado eso. 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 5 minutos más, voy a llegar a 10:15. Perdónenme, me pasé muchísimo. Y tengo menos que otras veces, pero bueno. ¿A qué se refiere nos lleva siempre en triunfo? No es en victoria, Señor. Generalmente eso es lo que nos han enseñado. Pero nos lleva en triunfo hace referencia al desfile triunfal que era muy clásico en Roma. Cuando el general que triunfaba generalmente subía en uno de esos carros romanos, y generalmente también eran 4 caballos blancos que se ponían delante y que tiraba eso, ¿no? Y entonces ya desde lejos se oían las trompetas que venían sonando y obviamente toda la gente salía a la calle principal en Roma que conducía al Coliseo, que era el lugar final donde se llegaba. Entonces dice que los esclavos, ¿sí?, iban primeritos. Los que habían sido tomados prisioneros en la batalla iban primeros. Los que iban primeros eran los que más adelante se convertirían en ciudadanos romanos. Eran aquellos a quienes se les había perdonado la vida. Eran aquellos en los cuales era un terreno conquistado, pero eran esclavos a la final, esclavos romanos, pero se les había perdonado la vida. Más atrás venían todas las riquezas del triunfo, y más atrás venían los esclavos, aquellos que llegarían al Coliseo y serían devorados por las fieras, asesinados por los gladiadores o cosas por el estilo. Entonces, cuando Pablo está hablando, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, no está hablando de victoria en Cristo Jesús, está hablando de la victoria que Cristo tiene sobre nosotros cuando Él nos ha vencido y nos ha llevado delante de Él. Mira la posición, delante de Él. Doulos. Por eso Pablo, una de las palabras que más usa es esta palabra de doulos, que hace referencia a esclavo, pero esclavos por amor. Él ha vencido nuestra naturaleza pecaminosa. Él ha vencido nuestra falta de perdón. Él ha vencido nuestros resentimientos. Él ha vencido lo que nosotros no podemos. Él lo ha vencido. Él es el triunfador y nos lleva en su triunfo, mostrándonos delante del Padre: estos son los que yo he conquistado para ti. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En este mismo desfile iban los sacerdotes y dice que quemaban gran cantidad de incienso. Tanto incienso que a veces cuando veías la ciudad de lejos, veías una humadera sobre la ciudad. Se quemaba gran incienso. Ese incienso se impregnaba en los esclavos, en los que iban adelante y en los que iban atrás. En los que iban adelante era un olor para victoria, y en los que iban atrás era un olor para muerte. Así mismo es nuestra vida en Jesucristo. ¿A qué olemos, hermanos queridos? ¿Qué es el olor que se nos ha impregnado a nosotros? Porque debemos recordar una cosa: todos tenemos un olor natural. Cuando uno hace ejercicio y no tiene chance de bañarse, entonces ¿qué hace? Como los franceses, se echa un poco de perfume. ¿Sí? Pero ese perfume tarde o temprano se va. Y a la final queda un olor de la persona. ¿Sí? Exacto. ¿A qué olemos nosotros? ¿A quién nos hemos pegado tanto que olemos a eso? ¿Olemos al mundo o olemos a Cristo? Pero la verdad es que para nosotros el olor de Cristo es salvación. Pero para aquellos que han renunciado a Cristo, ciertamente olor de muerte será. Y Pablo dice, ¿quién es suficiente? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Quién es suficiente? Cristo es suficiente. En Él estamos completos. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo termina dando toda esta enseñanza sobre amor, disciplina, perdón, restauración, victoria en Cristo, hablando a aquellos de los que medran, porque dice, nosotros no somos como los que medran. ¿Qué es medrar? Medrar es una palabra que se utilizaba para aquel vendedor de vino que le echaba agua. ¿Sí? Era el vendedor de vino que adulteraba el vino. Él era un medrador. Y Pablo dice, nosotros no somos como los que medran. Nosotros no somos los que diluyen la palabra de Dios para que sea más asimilable. Como algunos tienen hoy por costumbre de hablar de las cosas y la palabra de Dios usando ciertos versículos y diciendo, esto dice el Señor, estas son las promesas, cree esto, ve esto, solamente por alentar a las personas. Esos son medradores de la palabra de Dios. Y Pablo dice, nosotros no somos como ellos. Nosotros no somos como aquellos aduladores que les están diciendo un falso evangelio. Nosotros somos los que en verdad traen la palabra de Dios, hablándola con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y creo que a eso estamos llamados nosotros también, hermanos, a predicar el evangelio puro y sin mácula. Como que algún día tendremos que dar cuenta de lo que estamos haciendo. Pongámonos de pie. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.